Entrevista CMI. Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. La situación energética del país es compleja hace ya algún tiempo. Sin embargo, el bajo nivel de los embalses que se ha venido registrando por la constante sequía y a falta de lluvias ha complicado mucho más este panorama energético en Colombia. Nuestro invitado de esta noche es Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras. Presidente, buenas noches y bienvenido. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Presidente, discúlpeme de antemano si inicio con esta pregunta y sería una reacción a Ecopetrol ante lo que dijo hoy. Aseguraron desde Ecopetrol que no se ha solicitado la reserva de diésel para poder continuar con esa capacidad de las térmicas y que en este momento están haciendo un papel fundamental para garantizar la seguridad energética en el país. ¿Se ha solicitado o no se ha solicitado esa reserva de diésel? Presidente, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, la verdad es que sí, es decir, si uno se fija en cuánto ha sido la generación con combustibles líquidos, básicamente con diésel en los últimos días, esta ha estado del orden del 4% del total de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos produciendo en el país. Entonces, en las últimas 2 semanas sí ha habido una generación con diésel. De pronto, lo que sucede es que como nosotros no interactuamos directamente con Ecopetrol, sino que interactuamos con los agentes, con los comercializadores de combustibles, caso por ejemplo Biomax, Primas, que son como los grandes distribuidores que nos comercializan ese combustible a nosotros, puede haber pasado 2 cosas. Uno, que ese combustible solicitado lo tenían ellos en stock, es decir, lo tenían almacenado y nos lo están vendiendo en estas últimas semanas, o como ha pasado en años anteriores, ese diésel está llegando es vía importación, entonces lo importan directamente esos distribuidores mayoristas. Entonces, pues, como te digo, la evidencia de que sí se está utilizando diésel es que estamos produciendo el 4% del total de la energía del país con ese combustible. Ahora bien, es preferible obviamente generar siempre con gas. Desde el punto de vista de logística es mucho más efectivo generar con gas natural que con combustibles líquidos como el diésel, que además son más costosos. Entonces, pues digamos que tiene las dos aristas, pero lo principal es que sí se está generando y se está produciendo con diésel hoy en día en el país. Claro, de hecho el mismo Ecopetrol ha decidido suspender o restringir ese suministro de gas vehicular para priorizar las térmicas. Entre tanto, presidente, ¿cuánto ha aumentado la capacidad o la generación de las térmicas en este momento tan crítico en donde los embalses, que es de donde se registra todo este proceso hidráulico para generar energía, pues está en una situación tan complicada? Las térmicas hoy, ¿cuánto están generando? Pues mira, hoy en día los térmicos estamos produciendo más o menos el 35% del total de lo que consumimos, con diferentes combustibles, con gas natural, con carbón y, como lo mencionábamos anteriormente, con combustibles como el diésel. Esto lo que ha hecho es que, digamos que esa generación térmica ha venido subiendo en los últimos meses, que después de que pasamos el fenómeno del Niño en el mes de abril, llegaron algo de lluvia digamos, algunas lluvias llegaron durante el mes de mayo, junio, parte de julio, pero lamentablemente los meses de agosto y septiembre volvimos a sentir la sequía, ha disminuido, digamos, las lluvias en el país bastante, nos está llegando únicamente el 50% de lo que normalmente llueve para este momento, y por eso se hace necesario generar con generación térmica, valga la redundancia. Como te decía, hoy en día estamos produciendo el 35% con generación térmica de lo que consumimos en el país y obviamente se espera que eso suba un poco más. Lo máximo que como térmicos podemos estar entregando es del orden de un 50-55% del total de lo que consumimos en el país. Entonces, pues digamos que ese es más o menos como el tema hoy. Estamos en un nivel de embalses bajo, estamos más o menos en el 49.9%, casi un 50% del nivel de los embalses, y lo que esperamos es que las lluvias lleguen en los próximos meses para poder seguir recuperando el embalse previo al verano normal que pasa en el país, que es entre los meses de diciembre y marzo. Entonces, esa es más o menos como la situación en la que está el sistema en este momento. Teniendo en cuenta el nivel con el que se va reduciendo, valga la redundancia, también el nivel de los embalses, ¿podríamos ser sinceros con la ciudadanía y decirle más o menos cuál es la situación que tenemos hoy en generación de energía? Es decir, ¿es crítica realmente? Yo la denominaría que estamos en una situación frágil. ¿En qué sentido? Como te decía, estamos en un 49.9, casi el 50% de llenado de los embalses. Recuerda que cuando estábamos en medio del fenómeno del Niño, digamos que XM y todo el sector lo que decíamos era
hay un nivel crítico de los embalses que es el 27%. Recuerda que en el mes de abril llegamos a niveles del 28%, lo cual fue pues un nivel muy bajo y que haberlo alcanzado pues eran casi pues cifras históricas. Entonces digamos que tenemos hoy en día almacenado un 22% frente a ese límite crítico. ¿Qué es lo que debe pasar de aquí al 1 de diciembre? Lo que debe pasar es que las lluvias regresen, que la generación térmica siga aportando lo que está aportando, ese 35, 40%, 45%, y recuperemos el embalse a niveles más o menos del orden de un 65% o superior. ¿Por qué te digo que esa es otra cifra, digamos, que se maneja en el sector? Y es, si yo llego a diciembre con ese nivel del 65% de agua, puedo estar relativamente tranquilo que tengo la energía suficiente almacenada en los embalses, más la generación térmica para aguantar entre los meses de diciembre y marzo, previendo otra vez que en abril, mayo vuelvan las lluvias al país. Sí. Entonces, como la tarea que tenemos es esa, hay que seguir embalsando. Lo que ha pasado en el último mes y medio, lamentablemente, es que hemos perdido casi 10 puntos porcentuales, alcanzamos a llegar a un 59%, pero obviamente por esta sequía tan fuerte hemos vuelto a descender a niveles de 49% y lo que toca es recuperar este embalse hacia el mes de diciembre. Muy bien, presidente, pero esas proyecciones pueden ser para otras regiones del país. Sin embargo, el mismo IDEAM ha dicho que y el Ministerio de Ambiente han dicho que la situación en Bogotá es mucho más compleja y hay que recordar que Bogotá tiene 8 millones de habitantes fijos y súmele los dos flotantes, pues serían 10 millones de habitantes diarios. Teniendo esa situación en cuenta y lo dicho por el IDEAM, que aunque las lluvias se registren en algunas regiones, no se van a registrar las de la Orinoquía, que son realmente las que nutren el sistema Chingaza, que es el que abastece de agua a Bogotá y pues que tiene procesos también hidráulicos. Teniendo en cuenta ese panorama, ¿qué se debería hacer especialmente para la ciudad de Bogotá? Yo te separo la discusión ahí en dos temas. Voy a aclararle a la gente un poco cómo funciona el tema de consumo de agua en Bogotá y el tema de producción de energía a nivel nacional. Entonces, te lo separo ¿por qué? Porque cuando hablamos de los embalses de energía eléctrica, ellos sí están ubicados en diferentes cuencas. Entonces, digamos que las tres principales cuencas hídricas para producir energía están en Antioquia, en el oriente, que son, digamos, esta zona que llega, digamos, de estas lluvias de la Orinoquía, y en el centro del país, que es básicamente lo que está asociado al río Magdalena. Entonces, con estos tres diferentes tipos, digamos, como de ubicación de embalses, el sistema tiene algo de complementariedad hidráulica. Entonces puede que no llueva en la región oriental, pero sí llueva en Antioquia bastante, y en Antioquia es donde tenemos los mayores reservorios desde el punto de vista de agua para la producción de energía eléctrica. Caso diferente obviamente es Bogotá, y tú lo mencionas muy bien. Bogotá, para el consumo de agua, depende exclusivamente de estas cuencas que están, pues de esta cuenca de Chingaza que está y que va a depender obviamente de las lluvias de la Orinoquía. Entonces ahí la situación desde el punto de vista de consumo de agua potable en Bogotá sí es más complicado, y por eso el llamado que está haciendo el alcalde y la presidenta de la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, en el sentido de que tenemos que esforzarnos un poco más en ahorrar. Es decir, la situación desde el punto de vista de consumo de agua puede llegar a ser más crítica que el tema de energía en este momento. Okay. Sí, presidente, y si no se registran las lluvias, que puede pasar también debido al cambio climático que se registra de manera mundial, y se aprieta la sequía, ¿qué se debería hacer? ¿Cuáles son las políticas con las que se debería prevenir un escenario como ese? Fíjate que hay varias cosas, digamos, en el lado de energía eléctrica todavía nos falta digamos, un poco más de generación térmica. Estamos produciendo más o menos el 75% de lo que tenemos como empresas térmicas que aportarle al sistema en un momento de estrés. Entonces, todavía falta un 25% más, lo cual digamos que nos da algo de holgura, y deberíamos, es decir, si las lluvias se siguen demorando o no llegan, uno podría seguir subiendo la generación térmica para reemplazar un poco más de la hidráulica que se está usando y llegar, como te decía, a embalsar algo más para poder enfrentar el verano y digamos que sopesar esa falta de agua con algo más de generación térmica. Sí. Y desde el lado, digamos, como decía, desde el lado de los usuarios, pues también se pueden hacer cosas. Es decir, siempre el usuario puede dar una mano, porque fíjate que lo que ha pasado en el último mes y medio es que el consumo de energía eléctrica ha subido y ha subido, digamos, considerablemente. Hasta hace más o menos un mes y medio, 2 meses previo, digamos, a esa sensación térmica, calor que se ha sentido en algunas regiones del país,
estábamos más o menos consumiendo unos 225 gigavatios hora día como país, pero hoy en día estamos consumiendo casi 240, 238 gigavatios hora día, lo cual también genera presión, es decir, hay que gastar más para producir energía para poder atender a los usuarios del país. Entonces, también desde el lado de los usuarios es bueno hacer el llamado desde ya. Incluso el mismo gobierno puede hacer cosas para incentivar a que los usuarios ahorren energía. Programas, como lo dijimos durante el fenómeno del año pasado, programas como Apagar Paga, cosas de ese estilo, donde tú le dices a los usuarios, mire, ahorre energía que yo se la pago, que es mejor pues darle un incentivo monetario para que el usuario cambie su forma de pensar y hagamos cosas sencillas, es decir, apagar las luces cuando no estamos utilizando las habitaciones en las que estamos o la sala de nuestros hogares donde no estamos. Mirar que efectivamente digamos que los televisores y electrodomésticos no tengan un consumo permanente de energía. Cosas de ese estilo, digamos que son acciones pequeñas, pero que nos llevan también a que sumados como país pues tengamos ahorros significativos. En su momento, en el año 2015, 2016, cuando estábamos en medio de ese fenómeno del Niño fuerte del año 2015-2016, se lograron ahorros de la demanda más o menos del 5%. Entonces, eso también ayuda y da una mano a esta situación en la que estamos. Ok, son medidas que se deben tomar de manera preventiva, sin embargo, ¿se podría dar un parte de tranquilidad y decir que no habrá un apagón en Colombia? Pues digamos que vamos a depender mucho de cuánta lluvia nos va a llegar en los meses de octubre y noviembre. Yo creo que efectivamente va a llover y que nos va a llegar agua suficiente, como te digo, para recuperar los embalses por encima a niveles del 60-65%, pero pues no sobra, digamos, como te digo, tomar medidas desde ya para incentivar a los usuarios a que moderen un poco el consumo o que tengan, como te decía, incentivos para ahorrar energía. Entonces digamos que no puedo decirte hoy que efectivamente pues vamos a estar en un racionamiento, pero entre más agua logremos acumular de aquí hasta el 1 de diciembre, que es cuando arranca el verano normal en Colombia, pues vamos a estar en una mejor situación de arranque, y lo que todos queremos evitar y por lo cual digamos este sector viene trabajando incansablemente es no llegar a una situación como la que está viviendo nuestro país vecino Ecuador, donde se están presentando racionamientos de 8 o 9 horas diarias dependiendo de la región, y eso es lo que no queremos llegar y por eso pues estamos trabajando para eso. Qué bueno que mencione Ecuador, porque de hecho Colombia tiene un convenio para estos procesos de energía, para poder entregarle energía a Ecuador cuando lo necesite y pues Ecuador a nosotros cuando lo llegáramos a necesitar. Sin embargo, por la situación compleja que vive Ecuador de racionamiento, ¿cree usted, y por la situación frágil, como usted lo mencionó, que vive Colombia en materia energética, sería bueno entonces reducir un poco las exportaciones de energía al vecino país? Pues digamos que suena odioso decirlo, porque uno también tiene que ponerse en la situación del vecino, pero en este momento, digamos, yo creo que el país debe primar frente a las decisiones, digamos, comerciales y de intercambio de energía con Ecuador. ¿En qué sentido? Como te decía, hoy en día lo que estamos haciendo es que con algo de térmica, más o menos el 4%, 5% de lo que estamos produciendo en el país, lo estamos exportando a Ecuador. Entonces, si uno quiere, digamos, como tomar precauciones adicionales, es decirle a Ecuador, mire, yo no le puedo vender esos 10 gigavatios hora día completos, sino le puedo vender la mitad de eso porque no tengo más, porque estoy ahorrando yo también agua en mis embalses. Como te digo, suena odioso el tema, pero yo creo que uno tiene que mirar primero su estabilidad y pues obviamente darle prioridad a su estabilidad energética en el país. Ok, esa puede ser una medida. Pongamos otro panorama, que las lluvias no lleguen ahora, sino que se extienda esta temporada seca y que necesitemos mucho más de la generación térmica. ¿Tiene la capacidad o tienen la capacidad las generadoras térmicas y las herramientas, los insumos para poder, por supuesto, suplantar o ayudar a los procesos hidráulicos para garantizar la seguridad energética? No, aquí hay que ser muy claros, es decir, este es un sistema que está diseñado para que exista una complementariedad entre lo hidráulico y lo térmico, y ahora pues que ha entrado algo también de energía solar con renovables. Entonces, hasta el momento como funciona nuestro sistema es, digamos, en función, qué pena la redundancia, en función del sistema hidráulico. Entonces, la térmica al 100%, es decir, si somos capaces de producir y prender todas las plantas al tiempo, estamos hablando que nuestra obligación frente al sistema puede ser del orden de unos 118 gigavatios, que eso corresponde a lo que estamos consumiendo hoy, a el 50%.
Puede subir un poco más porque existen algunas plantas térmicas que no tienen esos compromisos de obligación frente al sistema y eso sube más o menos a unos 125, 128 gigavatios hora día. Eso representa el 55, máximo el 58% del total de lo que estamos consumiendo. Entonces la respuesta sencilla es no, yo como térmico no puedo reemplazar el 100% de la hidráulica porque no existe la capacidad instalada para hacerlo. Yo lo que hago como térmico es, uno, ayudarle al sistema a generar todo lo que más pueda para poder embalsar de aquí hasta diciembre. Y una vez lleguemos al momento de diciembre y sabiendo qué tanta agua tenemos en los embalses, continuar generando de forma completa, así como lo estábamos diciendo, con a full capacidad térmica, para que el embalse se vaya disminuyendo de forma muy gradual y lleguemos, como te decía, al mes de abril y mayo ya con un embalse, pues obviamente cercano a los niveles críticos, pero pues obviamente sin llegar a esos niveles. Entonces, como te decía, tenemos hoy en día almacenado el 20%, es decir, frente al nivel crítico que es del 27, estamos en un 49, eso nos da un 22% de agua almacenada por encima de los niveles críticos. ¿Qué queremos y a qué deseamos? Subir lo más que podamos y estar por encima, ojalá, del 65% para poder, digamos que pasar sin afugias el próximo fenómeno del Niño. Sí, presidente, cuando yo hablaba de insumos me refería esencialmente a los que usan las generadoras para poder funcionar, es decir, gas y combustible líquido. ¿Tendría los insumos suficientes las generadoras para poder aumentar esa capacidad máxima que usted me dice podría estar entre un 55 y 58%? Sí, ahí la respuesta también es contundente y es sí. Hoy en día tenemos, uno, el gas importado, que no lo teníamos hace 8 años en el anterior fenómeno del Niño, del 15-16. Tenemos una facilidad de importación que es capaz de suministrarle a 2.000 megavatios térmicos a 3 plantas térmicas que representan esa capacidad, que es más o menos el 10% de la capacidad instalada total del país. Gas importado de forma permanente y con esa facilidad de importaciones que estos agentes vienen generando desde el año pasado. 2, tenemos carbón para también más o menos unos 1.800 megavatios, que son con los que se está también generando de forma continua. Tenemos también combustibles líquidos, como lo mencionaba anteriormente, se viene generando con combustibles líquidos y tenemos, digamos, algunas disponibilidad también de gas adicional. Por ejemplo, la misma facilidad de importación de Cartagena tiene disponibilidad como de unos 50 millones de pies cúbicos que te pueden abastecer 1 o 2 plantas también de generación. Entonces, en general, digamos que tenemos un muy buen abastecimiento y buena capacidad de combustibles para poder generar, como lo decíamos anteriormente, y llegar a ese 55, 58, 60% del total de lo que consumimos en el país. Y como te digo, esto está garantizado porque existen digamos que los incentivos regulatorios, caso, por ejemplo, el cargo por confiabilidad que me obliga y me compromete a mí como agente térmico a tener mi planta al día con los mantenimientos, con los combustibles, con los seguros, con todo el andamiaje completo para poder, como te decía, para poder garantizar a los usuarios que estamos ahí para dar la confiabilidad que se requiere. Digamos que hay algunos elementos del Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Minas y Energía, por ejemplo, la semana pasada sacó unas resoluciones con las cuales nosotros sí tenemos algunas observaciones de fondo que sí podrían poner en riesgo, digamos, esa cadena de pagos o ese flujo de pagos desde el lado de la generación térmica y le hemos hecho obviamente los comentarios a esta resolución que salió a consulta, pero digamos, si el sistema funciona como está hoy diseñado y tiene la regulación que está y que nos funcionó en el fenómeno del Niño que acabamos de salir, pues estaríamos diciendo que tenemos todos los incentivos como generadores térmicos para producir esa energía y, como te digo, garantizar la confiabilidad. ¿Y a qué se refieren esas resoluciones y por qué ustedes las ven peligrosas? Digamos que esa resolución cambia la forma como se despachan las plantas. ¿Qué es despachar las plantas? Es decirle a cada uno de los jugadores o de los agentes que están en el sistema quién prende y cómo se le va a pagar. Entonces, digamos que esa propuesta regulatoria que sacó el ministerio cambia esa forma de regulación y obviamente pues eso genera incertidumbre porque pues es un esquema que no se conoce, es decir, es una propuesta que no ha sido probada en anteriores fenómenos del Niño, ni siquiera en el pasado en el que acabamos de salir, y cambia, como te digo, las condiciones de juego en medio del partido. Eso es como si tú estás jugando un partido de fútbol y te dices, mira, es que ya no tienes que hacer gol en la cancha del frente, sino que tienes que hacer gol en la cancha del lado que la vamos a poner dentro de 5 minutos. ¿Sí me entiendes? Es cambiar
un sistema que viene andando y viene funcionando de forma bruta, lo cual, como te digo, pues eso no lo compartimos. Claro, en medio de una situación compleja o frágil, como usted la ha denominado. Presidente, algunos de sus colegas gremiales aseguran que hay una necesidad para la reactivación de proyectos de exploración, especialmente de hidrocarburos, que a las térmicas pues les vendría muy bien. ¿Usted opina lo mismo que sus colegas? Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, mira, nosotros consumimos más o menos, nosotros somos el mayor consumidor de gas natural del país. Nosotros consumimos en un año normal más o menos el 20-25% del total de lo que se puede producir de gas natural en Colombia. Pero cuando llegan fenómenos extremos como este, digamos, esta sequía y estos fenómenos del Niño, podemos subir ese consumo de combustible de gas natural y subirlo casi al 50-55% del total de lo que se produce de gas en el país. Entonces, siendo nosotros los mayores interesados, el mayor consumidor de gas, pues que estemos importando desde hace 8 años, pues no es el escenario ideal. Obviamente nos ha funcionado, y pues gracias, digamos, gracias a las decisiones que se tomaron en su momento, pues tenemos una disponibilidad de gas, porque si no hoy en día estaríamos muy mal, estaríamos muy complejos desde el punto de vista de suministro de gas. Entonces, pues esa facilidad de importación nos funciona en ese sentido. Pero digamos que lo que estamos viendo hacia adelante es que no nos podemos quedar en la importación, es decir, tenemos que reactivar la contratación, tenemos que mirar otras alternativas de producción de gas, caso fracking, caso gas metano asociado al carbón. Hay que mirar todas las alternativas para poder mantener un suministro de gas hacia adelante. ¿Y esto por qué? Porque es que es muy fácil a veces decir, mire, es que el gas no se necesita en la transición y por el contrario, lo que todos de los gremios hemos dicho es que el energético de la transición es el gas. Digamos que es el combustible más amigable desde el punto de vista de transición y todo, digamos, cuando uno mira todas las agencias internacionales, los analistas internacionales dicen exactamente lo mismo. Por ponerte un ejemplo, fíjate que Alemania, después de haber hecho ese gran esfuerzo de moverse hacia energías renovables y cerrar sus plantas a gas, cerrar sus plantas nucleares, el año pasado, después de lo que vivió y del desabastecimiento que tuvo desde el punto de vista de producción de energía por las energías renovables, tomó una decisión y fue, yo necesito nuevamente expandirme en gas y vamos a dar incentivos para meter más o menos unos 15.000 megavatios de energía basado en gas. Entonces, el mensaje que damos nosotros como usuarios es mejor tener un autoabastecimiento, es mejor en lugar de ir al mercado internacional y depender de diferentes variables, poder tener gas disponible en Colombia digamos, es el mundo ideal y es la mejor situación que nos puede pasar como consumidores de este energético. Presidente, escuchándolo, todos estos esfuerzos, la importación de gas que va en aumento, los esfuerzos también que están haciendo en la generación de energía a través de las generadoras térmicas, todos estos esfuerzos podrían generar un aumento en la tarifa de energía en el país. Pues mira que eso es una muy buena pregunta y es algo que hay que aclararlo. Es decir, fíjate que de la factura que recibe un usuario en su vivienda, un usuario residencial, te lo voy a desglosar de esta forma. La generación, el componente de generación pesa entre un 35 y un 40% del total de lo que yo pago mensualmente. Cuando yo entro y miro qué compone esa generación, hay dos elementos allí. Uno, las compras en contratos, es decir, las comercializadoras y distribuidoras que me representan a mí como usuario, van al mercado y consiguen contratos que esos contratos tienen precios, digamos que estables, precios fijos o precios estables, y eso pesa dentro de ese componente de generación más o menos el 85%, es decir, estamos cubiertos más o menos en un 85%. El 15% restante sí tiene una exposición a bolsa, pero cuando yo ese 15% lo afecto por el 40%, al final del día la bolsa únicamente me pesa un 5%. Entonces te voy a poner el ejemplo extremo, que la bolsa sube de un mes a otro 500 pesos. Eso al final del día se vuelve 25 pesos que se van a ver reflejados en una factura que, digamos, por kilovatio hora, que hoy en día te puede estar costando 1.000 pesos, es decir, pues pesa eso, es 25 sobre 1.000 pesos. No lo estoy, digamos que no estoy minimizando el efecto, pero sí lo que espero es que no haya un efecto grande desde el punto de vista tarifario. Eso sí hay que decírselo y decírselo al usuario. Digamos, ¿qué riesgo puede existir? Que existan algunos comercializadores, distribuidores, que lo hemos venido diciendo desde hace más de un año y medio, tienen que tener contratos de largo plazo que no hayan hecho la tarea y no se hayan contratado. Ahí sí puede haber un problema, porque esos usuarios sí pueden sentir
efectos más grandes. Entonces, el promedio nacional está en eso, en el 15% de exposición a la bolsa, lo cual pesa el 5%. Entonces, fíjate que también desde el lado inflacionario, en el último reporte de inflación, lo que nos viene mostrando es que viene descendiendo la presión desde el lado de tarifas de energía eléctrica sobre el tema de inflación. Estamos en el mismo sentido que veníamos hablando. Lo que esperamos es que no afecte a los usuarios. Pues presidente, esperemos que sea así porque sería muy complejo, especialmente para los habitantes de la costa que ya viven una situación muy complicada en materia de tarifa de energía en el país. Ahora bien, en todo este panorama, en donde se tienen que tomar medidas casi que de inmediato para evitar la afectación a la seguridad energética, a las tarifas y todo esto, ¿cuál ha sido la función de la CREC o no ha sido? Pues hasta el momento digamos que la CREC ha dejado que el mercado funcione, es decir, no ha tomado ninguna decisión. ¿Qué le faltaría a la CREC? Uno, le falta pues, sacar un programa de ahorro donde, como te decía, incentivemos a los usuarios a que tengan una disminución en su consumo. ¿Qué más faltaría? Ahorita que mencionabas tú el tema de la región Caribe. Fíjate que faltan dos cosas importantes. Uno, el tema de la opción tarifaria, que bueno, ya el gobierno dijo que sí iba a eliminar la opción tarifaria, entonces ahí los usuarios de la costa, particularmente en aire, van a sentir una rebaja de ese componente de distribución porque ya el gobierno dijo no se va a seguir pagando la opción tarifaria. ¿Qué falta? De los recursos, por ejemplo, que se habían anunciado por parte de Findeter para las distribuidoras comercializadoras, hasta el momento no se ha podido sacar ese proyecto de ley que tiene la condonación de esos recursos que se les dieron o que se les están entregando a los distribuidores comercializadores para disminuir tarifas también en la opción tarifaria o en pérdidas. Entonces, ahí también falta hacer eso por parte del gobierno. Y digamos que desde otro lado, mantener, por ejemplo, los pagos. Eso es muy importante. Presidente, pues muchas gracias por estas claridades y por tomarte el tiempo de explicarlas en un momento tan complejo como este. Que tengan muy buena noche. A ustedes muchas gracias por la invitación, muy amables. Una buena noche para todos. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.